Porque es increíble cómo en estos tiempos tan difíciles por los que estamos viviendo o está pasando la sociedad, el mundo entero en estos momentos, ¿no? Es increíble y podemos verlo en todas partes, la fascinación del hombre, tanto cristianos como no cristianos, con preguntas, con dudas, con deseo de saber qué es lo que pasa después de la muerte. Muchos libros han sido escritos, series de televisión, documentales, que exploran el misterio de lo que hay en el más allá. Y casi siempre enfocado en la interacción entre ángeles y humanos. Incluso muchas personas a ambos lados del espectro, tanto cristianos como no cristianos, aseguran el haber visitado el cielo y han regresado, dicen ellos, para contarles a otros sus experiencias. Yo creo que todos hemos escuchado, hemos visto casos como esto, incluso hasta películas. Hemos visto, hay muchas películas de estas en internet, en la televisión. En contraste a lo descabellado muchas veces y fantástico en otras. Muchas veces argumentos cuidadosamente fabricados por aquellos que claman haber visitado el cielo. La Biblia nos comunica la experiencia de dos personas, entre otros, que realmente fueron llevados en visión al cielo. Estamos hablando del apóstol Pablo. Eso lo podemos encontrar en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 2 y 4, cuando él habla de esto, en tercera persona, pero por el contexto sabemos que se está refiriendo a él mismo. Escribe que fue transportado al tercer cielo, pero le fue prohibido hablar lo que él vio allá. De igual manera, el apóstol Juan tuvo el privilegio de visitar el cielo, pero a este no solo le fue permitido, sino que se le ordenó darnos una detallada descripción de su visión, la cual aparece en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. En estos dos capítulos, Juan registra su segunda visión, pero ya en el cielo. Antes de continuar, y para tener un mejor entendimiento, quisiera regresar al primer capítulo de Apocalipsis, versículo 19. ¿Verdad? Dice, escribe pues las cosas que has visto, y las que son, y las que han de suceder después de estas. Incluye esto todo un bosquejo de tres aspectos que se aplica en todo el libro de Apocalipsis. En el extremo izquierdo vemos las cosas que han visto. Las cosas que has visto se refiere a la visión que Juan acaba de contemplar en el capítulo primero. En capítulo primero, versículo 19, las cosas que ya pasaron, las cosas que has visto, se refiere a lo que Juan acaba de contemplar en el capítulo primero. Las cosas que son corresponde a las cartas, se refiere a la visión que acaba de contemplar en el pasado, en el presente, perdón, y se refiere a las cartas dirigidas a las diferentes iglesias que ya estudiamos una por una, cada una de ellas. Solo podemos conseguir en el capítulo 2 y el capítulo 3, y las que están por suceder después de esta. Se refiere a la revelación de la historia en el futuro, como podemos ver acá, comenzando del capítulo, en Apocalipsis, capítulo 4 hasta el capítulo 22. Entonces tenemos tres divisiones: el pasado, que es lo que ya vio;
las que son, las cosas que son, ¿verdad? Que es la era de la iglesia, que es la era en la que actualmente nos encontramos. Se inició cuando nació la iglesia y es actualmente la época en que nos encontramos. Nos encontramos en estos momentos en la época, en la era de la iglesia. Y las cosas que han de suceder, que es en el futuro, que van a aparecer del capítulo 4 al capítulo 22. En el capítulo 4, versículo 1, después de esto, marca una importante transición en el libro de Apocalipsis, que va desde la edad de la iglesia, en los capítulos 2 y 3, a la tercera gran división del libro, que son las cosas que se han de suceder, como ahorita estábamos hablando, que encontraremos en los capítulos del 4 al 22. La escena cambia completamente. La escena cambia completamente por cosas concernientes a la iglesia que está en la tierra, a la iglesia no será nombrada, por cierto, más en todos los capítulos. Hasta el capítulo 4 vamos a conseguir el nombre de la iglesia. Del capítulo 4 en adelante no vamos a conseguir más el nombre de la iglesia. El panorama cambia cuando comenzamos el capítulo 4 a dramáticas escenas en el cielo, donde Juan está contemplando el trono de Dios. Y esto sirve de prólogo. Y esto sirve de prólogo a futuros eventos como la tribulación, el reino milenario y el reino eterno, entre otras cosas, las cuales se desarrollarán en los capítulos del 6 al 22 y que estudiaremos en el momento oportuno, cuando lleguemos a ello. Pero el tema central de la visión de Juan es el trono de Dios, el cual se menciona 11 veces en este capítulo 4. Durante la descripción del trono de Dios, Juan indica 7 importantes temas. ¿Quién está en el trono? ¿Qué está pasando alrededor del trono? ¿Qué sale del trono? ¿Qué está enfrente del trono? ¿Quién está en el centro del trono y alrededor del trono? ¿Y qué se dirige hacia el trono? Todo esto lo vamos a estudiar a medida que lleguemos a los capítulos que corresponden a cada uno de ellos, o a los versículos que corresponden dentro del capítulo 4. Como hablamos al principio de nuestra conversación, la mayoría de las personas que claman haber tenido visiones del cielo, que claman haber ido al cielo, tienden a enfatizar en lo trivial, en lo extraño, en lo insignificante, en lo que es importante para el ser humano, lo que es importante para nosotros, la paz que siento, la seguridad que siento y el bienestar de mí mismo. Esas son las cosas importantes para el ser humano. Y eso es lo que se refleja en todas estas personas que dicen haber ido al cielo. Pero para Juan, así como otros personajes bíblicos que han tenido la oportunidad y el privilegio de ver el cielo, como Esteban, Ezequías, Isaías, Miqueas, Daniel, se enfocaron en lo verdaderamente importante. Se enfocaron en lo más importante que ellos pudieron ver, que es el glorioso trono de Dios y su majestuosa majestad. La Biblia se refiere al cielo en más de 500 veces. Y a pesar de que otros como Ezequiel 1 describe el trono de Dios, la descripción de Juan en los capítulos 4 y 5 es la más completa descripción de toda la escritura. Guardando su promesa,
el Señor apartará a su iglesia de la hora de la prueba, cuando derramará sobre el mundo su ira, antes de su segunda venida, antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré a la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Eso lo conseguimos en Apocalipsis 3:10, que ya estudiamos, creo que en el 2 estudios atrás. Ese tiempo es lo que se conoce como la tribulación. La iglesia, pienso yo y conmigo muchos otros, la iglesia será llevada al cielo justo antes de que todo esto suceda, de que esta tribulación suceda. En el día de hoy vamos a estudiar lo que se conoce como el rapto o el arrebatamiento. Aquí lo tenemos entre el segundo y el tercer círculo, aquí lo tenemos, el arrebatamiento. Esto es una importantísima doctrina en la iglesia que podemos conseguir en los 2 primeros versos del capítulo 4, cuando nuestro Señor tomará su novia, que es la iglesia, y nos llevará con él al cielo, donde nos guardará de toda tribulación. Y esto ocurrirá antes de su segundo regreso. Es bueno saber y es importante saber que hay muchos hermanos en la fe que tienen opiniones diferentes en cuanto a la doctrina del rapto. Todo depende del punto de vista escatológico de cada persona. Una palabra bien bombosa, pero simplemente significa, no es más que el estudio del final de los tiempos. Esa es la escatología. Hay muchos hermanos en la fe que no tienen el mismo punto de vista que nosotros, pero eso no quiere decir que no sean salvos. Por eso debemos amarlos, respetar su manera de pensar, su manera de entender las escrituras. Hay que respetarlas. No es un punto fundamental en la fe por la cual podamos perder nuestra salvación. Simplemente es un punto de interpretación. El capítulo 4 es una importantísima transición dentro del libro de Apocalipsis. Vamos a comenzar a ver eventos que se realizarán en el futuro. No todos los eventos se referirán al futuro. Algunas cosas veremos que regresaremos al pasado y ya hablaremos y explicaremos sobre ellas en su momento. Si vemos el capítulo, vamos a poner nuevamente los versículos 1 y 2 de Apocalipsis. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de esto. Al instante estaba yo en el espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Físicamente Juan aún estaba en la isla de Patmos, pero su espíritu estaba en el cielo observando el trono de Dios. Y de esto es lo que vamos a conversar específicamente en el día de hoy. Indudablemente nosotros no hemos llegado todavía al capítulo 6 de Apocalipsis, pero entre el capítulo 6 y el capítulo 18, la Biblia nos relata devastadores cataclismos y eventos que en un periodo de 7 años se desarrollarán en la tierra. En el futuro, que es lo que conocemos como la gran tribulación. Algunos lo llaman simplemente la tribulación, porque los últimos 3 años y medio se agravarán todos estos eventos y por eso se le llama la gran tribulación. Pero
tribulación, grande o pequeña es tribulación, yo creo que para todos nosotros. En un punto futuro se desarrollarán eventos terribles, como ya hablamos. Eventos que van a ser descritos en estos capítulos: guerras, hambre, falta de agua fresca, destrucción total del aparato económico a nivel mundial, terribles, terribles desastres naturales, terremotos, mucho peor de lo que podemos experimentar hoy en la Tierra. Lluvia de meteoritos, granizo, fuego desde el cielo. La Biblia nos habla de una gran cantidad de muertos en esta época. Serán billones de personas las cuales morirán durante el periodo de la tribulación. Es importante entender esto. No estamos hablando de millones de personas, estamos hablando de billones de personas que morirán durante el periodo de la tribulación. Pero seguramente nos preguntaremos, pero ¿por qué Dios permitiría que algo así ocurra? Porque Dios mismo está detrás de todos estos eventos cataclísmicos. Dios mismo está haciendo que se produzca. Pienso que la mayoría de nosotros que estamos aquí esta noche profesamos fe en Cristo. Y cada uno de nosotros pasamos por diferentes circunstancias que nos llevaron a entregar nuestras vidas a Él. Algunas veces esas circunstancias no fueron fáciles para rendirnos, porque todos por igual tenemos una parte de nosotros que nos hace tercos, obstinados, que nos impide aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Y debido a que no queremos que nadie tenga control sobre nuestras vidas y aceptarlo, porque consideramos muchas veces que esto nos humilla, Dios utiliza circunstancias difíciles para llamar nuestra atención y hacer que doblemos rodillas ante Él. Lo mismo ocurre con los tiempos de la gran tribulación, porque ese tiempo será el último tiempo. Eso será la última llamada para el ser humano de venir y doblar rodillas y reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Decía el pastor Gary Hamstrick, que es como la tribulación es como cuando estamos en un aeropuerto, que llaman, última llamada para abordar el avión, última llamada para abordar el avión, última llamada. Está el hombre, está la humanidad dispuestos a abordar ese avión. Está el hombre dispuesto a aceptar a Cristo como su Salvador. La tribulación será la última oportunidad del hombre para lograrlo. De ahí la urgencia de llevar el evangelio a todas las personas posibles a nuestro alrededor. Regresemos al capítulo 4 de Apocalipsis en los versículos 1 y 2. Dice: después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. La primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Al instante estaba yo en el espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Aquí en Apocalipsis 4, Juan es un tipo o una figura representando a la iglesia, la cual es arrebatada de la tierra antes del inicio de la tribulación, que comenzará en el capítulo 6. Esta es una importante doctrina, la doctrina del arrebatamiento o el rapto, que estudiaremos un poco más profundamente esta noche.
Para aquellos que dicen que la palabra rapto no aparece en las Escrituras, es cierto, como tampoco aparece la palabra Trinidad en las Escrituras. Pero es una doctrina que aceptamos, que como creyentes tenemos, que Dios es un Dios que se revela en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en la Trinidad, a pesar de que la palabra no aparece en la Biblia. De igual manera, creemos que la doctrina del rapto, aun cuando la palabra no aparece en la Biblia, es cierta. Y vamos a hablar un poquito más de esto a lo largo de la noche. Entonces, ¿qué es el rapto? El rapto es el repentino retorno de Cristo en las nubes para físicamente arrebatar a los cristianos de la tierra, quienes estén todavía vivos, en algún momento antes de comenzar la tribulación. De esta manera, los cristianos no experimentarán los devastadores eventos que vendrán sobre la tierra. Esto es el rapto. Y es la posición de la doctrina de la pretribulación. Por cierto, y es importante, no hay nada en la Biblia, en términos de profecía, que nos diga que tiene que ocurrir algún evento antes de ocurrir el rapto. En otras palabras, el rapto de la iglesia podría ocurrir en cualquier momento. En cualquier momento. No hay un prerequisito para que esto ocurra. Y es por eso que debemos ser vigilantes y estar listos para acompañar a Cristo, acompañar a Cristo a nuestra morada eterna en el cielo. Luego Jesús regresará repentinamente entre las nubes en su segunda venida, acompañado de millares de sus santos, después de la tribulación. Pero primero regresará a la tierra para llevar a su iglesia con él al cielo. Vamos a ver ciertos versos en la Biblia que soportan este punto de vista. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 18. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos serenos, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes, al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Como vemos, este pasaje supone darnos confort a los cristianos. Es un recordatorio de la gracia de Dios sobre nosotros. Quisiera llamar la atención al verso 17, en la que encontramos la palabra arrebatado. De esta palabra es que obtenemos la palabra rapto. ¿De dónde viene todo esto? En los manuscritos que poseemos, que se encuentran en griego, la palabra que conseguimos es la palabra harpazo, que quiere decir arrancar, arrebatar. Cuando la Biblia fue traducida al latín, no es conocida como la Vulgata latina. La palabra que utiliza para la palabra que se utilizó en ese momento fue raptus. De ahí es donde proviene la palabra rapto. Y de esto es lo que está hablando Pablo en Primera de Tesalonicenses 4. Pablo comenta que seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Pero quiénes son ellos?
Para conocerlo debemos regresar al verso 15, por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, porque nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Que Cristo regrese en estos momentos, nosotros continuaremos vivos, pero nosotros no nos iríamos primeros que los que ya aparecieron. Recordemos que dormir en la Biblia es un eufemismo que quiere decir morir. Los testigos de Jehová tratan de enseñar que cuando morimos, nuestra alma va a dormir con nuestro cuerpo en la tumba y no despertará hasta la segunda venida de Cristo. Esto es completamente falso. Pablo nos dice, ausente de nuestro cuerpo y estaremos presentes con nuestro Señor. Nosotros como creyentes, al momento de morir, nuestro espíritu irá inmediatamente con el Señor, pero nuestro cuerpo físico permanecerá en la tumba, se descompondrá. Entonces, cuando leemos, no precederemos a los que durmieron, quiere decir que aquellos creyentes que ya murieron irán primero que los que permanezcan vivos. Sus cuerpos descompuestos milagrosamente cambiarán por cuerpos glorificados antes que nosotros. La Biblia nos habla que los creyentes, al igual que Jesús, tendrán cuerpos glorificados. ¿Pero qué son cuerpos glorificados? Es un cuerpo que no se descompone, no envejece, es un cuerpo eterno. Su apariencia es la misma, pero ahora tiene un cuerpo perfecto. Pero no ocurrirá hasta este tiempo cuando los que durmieron primero tengan su cuerpo glorificado. Esto es lo que Pablo está diciendo en Tesalonicenses, en el primer capítulo de Tesalonicenses, versículo 4. De todo esto genera serias preguntas, ¿no? Y con razón, muchos dirán, bueno, ¿y qué pasa con la cremación? ¿Qué pasa con los que murieron en el mar y sus cuerpos se desaparecieron, sus moléculas se desintegraron y más nunca pueden ser unidas? Mi familiar que sufrió por esto, o sea, que él no va a ir al cielo. Yo creo que todos nosotros sabemos que quien nos creó del barro puede nuevamente unir todas las moléculas y todas las partes del cuerpo humano. Su poder es infinito. No hay problema para Dios. Esto no es un problema para Dios. Así que estemos tranquilos por eso. Vamos a regresar al verso 17. Entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con Él siempre. Luego de la glorificación de los cuerpos y unión con el espíritu de aquellos que murieron, antes de los que estén vivos, al toque de la trompeta, los cristianos aún vivos serán arrebatados de la tierra, y sus cuerpos, al igual que los primeros, serán transformados en cuerpos glorificados en su camino al cielo. Wow. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Veamos ahora, 1 Corintios 15, 51 y 52. Así que les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es lo que estamos hablando. Yo les recomiendo grandemente
leer al final, hasta el final de este capítulo. Es extremadamente esperanzador para el cristiano. ¿Qué quiere decir esto? Que la generación de cristianos que estén vivos cuando Cristo regrese por su iglesia, como lo dijimos anteriormente, también tendrán un cuerpo glorificado. Si somos nosotros, bendito sea el Señor. Si no somos, bendito sea el Señor. No morirán, no sufrirán muerte, pero sí tendrán un cuerpo glorificado. Seguramente muchos de nosotros hemos visto películas o series que presentan lo que pasará cuando los cristianos desaparezcan de la tierra. Normalmente uno ve los libros, los lentes, los carros tirados en la calle, las calles vacías, toda clase de eventos terribles sucederán en ese momento. Siempre recuerdo una película de que durante el rapto el piloto del avión, un piloto cristiano, y desaparece y el avión está en el aire. Ya nos podemos imaginar qué sucederá con el resto de las personas que se encuentran en el avión si no son llevadas. Accidentes automovilísticos en todas partes. El caos a nivel mundial será inimaginable. Pero la gran familia a la cual Cristo nos ha llamado, permaneceremos en una paz inimaginable por toda la eternidad a su lado. Jesús nos dice en Mateo 24, 37, 42. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día que Noé entró en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. Uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino. Una será llevada y la otra será dejada. Por tanto, velen, porque no saben en qué día viene su Señor. Aquí Jesús se está refiriendo al rapto. Dos personas trabajando juntas, una desaparece, una será tomada, la otra permanece, y Jesús lo compara con los días de Noé. Esta es una importante posición para los que sostenemos la posición de pretribulación. De igual manera, en Lucas 17, versículos 26 y 29, nos dice: tal como ocurrió en los días de Noé, así será también los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Jesús mismo nos cuenta la misma historia en ambos, en Mateo y en Lucas. No hay ninguna contradicción. Lucas suplementa la historia de Mateo, quien compara esos días con los días de Noé. Lucas menciona lo mismo, pero agrega que Jesús los compara con los días de Lot. ¿Qué es lo importante de esta comparación y sus similitudes? En los días de Noé y de Lot, aquí tenemos dos personas rectas ante los ojos de Dios, viviendo en tiempos muy oscuros. ¿Y qué hace Dios? Él toma a las personas rectas fuera antes de que el juicio sea enviado. De nuevo, Dios toma a Noé y su familia en el arca y cierra la puerta antes que el juicio llegue al mundo a través del diluvio. ¿Y qué pasa con Lot y su familia? Son sacados
antes que Dios haga llover fuego y azufre del cielo sobre Sodoma y Gomorra. Ambos eran hombres de Dios viviendo en un mundo diabólico. ¿Y qué hizo Dios? Rescata a los suyos. Todo lo anterior es otra evidencia que de Dios tomando a su iglesia de la tierra ante el período de la tribulación. Todo es consistente. Jesús compara su venida al rescate de su novio en los días de Noé, en Mateo 24, y en los tiempos de Lot y Noé en Lucas 17. Todo va a ser repentino. Si nos dimos cuenta en las dos historias, en las dos lecturas, perdón, todo fue repentino. Llevaban una vida normal, comiendo, trabajando, lo que hacemos todos los días, como cualquier otro día. Nosotros debemos estar advertidos de todo esto antes que suceda. La iglesia debería educarse en esto y estar conscientes de lo que pasará. Es importante conocer lo que pasará en la tribulación para el cristiano y para el no cristiano, darse cuenta lo horrible que serán de los eventos que sucederán en esos tiempos. Por otra parte, todo esto sucederá sin ser anunciado, ya lo dijimos, llevando vidas como lo hacemos regularmente. De pronto, el sonido de la trompeta, la iglesia será tomada. Y Jesús compara, al igual que Lot y Noé, y de nuevo quiero repetirlo, a sus hijos, quienes serán arrebatados antes que el juicio llegue. Este es el principio de pretribulación que nosotros sostenemos. Lo que estamos comentando hoy. Muchos sostenemos lo mismo. Ahora veamos las evidencias del capítulo 4, 1 y 2 de Apocalipsis. Del por qué muchos creemos que Juan es un tipo que está representando a la iglesia en lo que está pasando en esos momentos en el cielo. Todo el resto del libro de Apocalipsis que Juan está escribiendo, desde el capítulo 4 al capítulo 22, es dado desde la perspectiva de que él está a salvo en el cielo con el Señor. Y aquí tenemos alguna evidencia. Como ya dijimos al principio, la ausencia de la palabra iglesia. La palabra iglesia es mencionada 19 veces en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis. Pero no es nombrada más hasta el capítulo 22, después que la tribulación ha terminado. La iglesia está completamente ausente. Cuando miramos todos los eventos que pasarán durante la tribulación, durante los capítulos 6 al 18, la palabra iglesia no es mencionada en ninguna parte. De nuevo, Juan es una representación de la iglesia, es un reflejo de la iglesia y es llevado al lugar más seguro que existe en el universo y en el cielo, que es al lado de nuestro Señor. La puerta abierta en el cielo. La escritura del versículo 1 dice: después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. La puerta permanece abierta porque la iglesia va a entrar por ella. El único otro momento en que el cielo aparece abierto es Apocalipsis 19:11, que es cuando Jesús baja a la tierra en su segunda venida. La puerta está abierta para Juan. La puerta está abierta para la iglesia que está representada en Juan en ese momento. El sonido de la trompeta. El versículo 1b. Y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo. Sabemos muy bien cuando estudiamos a las iglesias que no es literalmente una trompeta lo que está describiendo, es la voz de Dios, que es como una trompeta. Esto es consistente con muchos otros pasajes de la Biblia donde la voz de Dios es semejante a una trompeta.
Y la trompeta tiene que ver mucho con el rapto de la iglesia. Primera de Corintios 15, 51, 52 dice, así que les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados igualmente. Seremos transformados. Igualmente, en Primera de Tesalonicenses 4, 14 y 18. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ya esto lo habíamos leído anteriormente. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Ya habíamos leído todo esto anteriormente, pero repetidamente, una y otra vez, el sonido de la trompeta es consistente con el tiempo del arrebatamiento o del rapto. La invitación de sube acá. El único otro tiempo en Apocalipsis en que Dios llama desde el cielo, ven acá. Este es el versículo 1d. Se refiere a la resurrección y ascensión de los dos testigos. En Apocalipsis 11:12 encontramos: entonces ellos oyeron una gran voz del cielo que les decía, suban acá. Y subieron al cielo en la nube y sus enemigos lo vieron. No hemos llegado ahí, pero cuando lleguemos ahí, si algún día llegamos, y si el Señor no ha regresado antes, no nos ha arrebatado antes, veremos algo que es muy interesante, ¿no? Y que es parte de la gran misericordia de nuestro Dios, enviando el evangelio de salvación, utilizando dos testigos, que a su momento trataremos de conocer quiénes son ellos, para que las personas, aún en medio de la tribulación, puedan ser salvos, especialmente, pero no únicamente, para el pueblo judío. Estos testigos serán asesinados y milagrosamente resucitarán. Y se oirá una voz desde el cielo que dirá, suban acá. Y los dos testigos regresarán al cielo de donde vinieron. Estos son los únicos dos ven acá, o los únicos momentos en que se utiliza este término en Apocalipsis. Y el retorno de los santos con Cristo. Nosotros, la iglesia, debe estar en el cielo durante la tribulación. El retorno de los santos con Cristo es el quinto punto. Nosotros debemos estar en el cielo durante la tribulación para poder regresar con Él después de la tribulación. Para poder venir con Él, tenemos que estar con Él en el cielo. Apocalipsis 19:14 dice, los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los siguen sobre caballos blancos. Esto es un capítulo que nos habla del regreso de Jesús a la tierra. No solo en las nubes para llevarse, no para llevarse a la iglesia, sino es su segunda venida. Es cuando llega a Jerusalén, al Monte de los Olivos. Algunas mencionan que el versículo 14, cuando habla que están vestidos de blanco, de lino, se refiere a ángeles, que quienes los acompañarán en su segunda venida serán ángeles. Pero definitivamente no son ángeles, son seres humanos, es su iglesia,
porque quienes específicamente están vestidos de lino fino son los creyentes. Así, Apocalipsis 3:5, ya eso lo vimos en las iglesias. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Repito, nos podemos dar cuenta que no está hablando de ángeles, está hablando de su iglesia. Entonces, si son sus santos quienes regresan con Cristo, la iglesia tiene que estar en el cielo para poder venir con él en su segunda venida. De igual manera vemos en Judas 14:15. De estos también profetizó Enoc en la séptima generación desde Adán, diciendo: el Señor vino con muchos millares de sus santos. Ya sabemos quiénes son sus santos, para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impios de todas sus obras de impiedad que han hecho impiamente, y de todas las cosas ofensivas que pecadores impios dijeron en contra de él. De nuevo podemos ver que el profeta Judas nos está hablando de millares de sus santos cuando él regresa. Sabemos que los santos se refieren a nosotros, a la iglesia, a los escogidos de Cristo. De igual manera, Primera de Tesalonicenses 3:12 y 14. Que el Señor los haga crecer y abundar en amor uno por los otros y para con todos, como también nosotros los hacemos para con ustedes, a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos con todos sus santos, con su iglesia. Primera de Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Entonces creemos que Apocalipsis, resumiendo, creemos que Apocalipsis 4, los versículos 1 y 2, cuando el apóstol Juan es tomado en el Espíritu al cielo, es un tipo, una representación de la iglesia tomada por Cristo y llevada al cielo, en el día que conocemos como el rapto o el arrebatamiento, para que la iglesia esté segura en el cielo durante los tiempos de la tribulación que se estará desarrollando en el cielo. Cuando Pablo está hablando, refiriéndose a la segunda venida de Cristo, en Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 11, nos dice: ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, con dolores de parto, como dolores de parto a una mujer que esté encinta, y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que el día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alertos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación. Porque no nos ha destinado Dios, muy importante este versículo, porque no nos ha destinado Dios para la ira, sino para obtener salvación
por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros. Que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro, tal como lo están haciendo. El problema que con nuestros hermanos que se apegan a la idea de post-tribulación, intertribulación, y que piensan que la iglesia tiene que pasar por todo o parte de la tribulación, es realmente difícil leer lo que acabamos de leer en Primera de Tesalonicenses 5. De igual manera, en Primera de Tesalonicenses 4, Pablo alienta a los creyentes a confortarse con las palabras que acaba de mencionar. ¿Y cuán confortable puede ser si tienen que pasar por una parte o por una totalidad de la tribulación? El verdadero y único confortamiento es saber que no vamos a ser sujetos a la ira de Dios, sino que recibiremos salvación a través del sacrificio de Jesucristo. Pablo escribe estas palabras antes de ser ejecutado por su fe en 2 de Timoteo 4:8. En el futuro me está reservado la corona de justicia que el Señor, juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, estamos esperando su regreso porque Él viene de nuevo. Y cuando esa trompeta suene, sus hijos nos iremos de aquí. No importa, post-tribulation, intertribulation o pre-tribulación. Todos los hijos de Cristo nos iremos de este mundo para estar con Él por una eternidad. Por todo esto, debemos estar preparados para cuando esa trompeta suene e irnos a nuestra eterna casa con Cristo. Si estamos vivos para ese momento, qué glorioso día será ese día. Si ya estamos muertos, qué glorioso día será ese día. Porque estar con Cristo, con unos cuerpos glorificados, es la esperanza de todas las iglesias. Gracias a Dios por recordarnos todas estas cosas para confortarnos unos a otros. Alabado sea por siempre el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha revelado todo esto, que vendrá y que apartará a su iglesia para que no sufra durante la gran tribulación.